en el vasto y silencioso desierto de Nuevo México, donde el sol besa la tierra con un fervor que agrieta la arcilla y el viento susurra secretos ancestrales entre los saguaros. Las historias no se cuentan, se viven en la sangre y se graban en el alma. ¿Alguna vez has sentido el peso de un legado forjado no por la sangre, sino por la elección? ¿Has contemplado como un solo acto de bondad, un gesto improbable en una tierra endurecida por la crueldad, puede alterar el curso de innumerables vidas y redefinir el significado mismo de la justicia? Hoy no te traigo una simple leyenda del oeste. Te traigo el eco de un juramento, la crónica de una subasta que duró apenas un día, pero cuya leyenda resonaría por toda la eternidad. Esta es la increíble historia de un viudo apache y 3 jóvenes hermanas, un relato que revela cómo la compasión puede florecer en el corazón más árido y cómo una familia, unida por el dolor y la esperanza, puede levantar un imperio de amor sobre las cenizas del abuso. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento de la frontera, es un mapa hacia la redención, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, un solo hombre puede encender una luz que guíe a toda una comunidad. Si estás listo para descubrir cómo la verdadera fuerza no reside en la pistola, sino en el coraje de proteger a los vulnerables, y cómo el amor puede ser el arma más poderosa de todas, entonces acompáñame en este viaje. Deja tu like para que esta leyenda llegue más lejos y suscríbete, porque cada historia que compartimos aquí es una pieza de un rompecabezas que estamos armando juntos. Un testimonio del indomable espíritu humano. El luto de Nalnish era un silencio que pesaba sobre la hacienda como el cielo plomizo antes de una tormenta. Desde que el aliento de su amada esposa se había desvanecido con el último sol del invierno, la risa había abandonado los muros de adobe y la vida misma parecía haberse retirado a un rincón oscuro, temerosa de perturbar la quietud de su dolor. Nalnish, un hombre apache cuya fortaleza era tan legendaria como las montañas que custodiaban sus tierras, ahora se encontraba navegando un desierto interior mucho más vasto y desolador que el que se extendía ante sus ojos. El sol de la mañana ya no traía consigo la promesa de un nuevo día, sino el recordatorio de una ausencia, un vacío en el telar de su existencia que ninguna hebra parecía poder llenar. Sus hijos, 2 jóvenes orgullosos criados en la confluencia de 2 mundos, el de su padre y el de la frontera, caminaban de puntillas por su propia casa, observando a Nalnish con una mezcla de respeto y una impotencia que les oprimía el pecho. Veían a su padre mirar el horizonte, pero sabían que su vista estaba perdida en el pasado, buscando un rostro que solo la memoria podía devolverle. La hacienda, antes un hervidero de actividad y propósito, ahora se movía a un ritmo lánguido, cada tarea impregnada de una melancolía que se adhería a las herramientas, a la tierra y al aire. La pérdida no solo había roto el corazón de un hombre, había fracturado el espíritu de una familia, dejando grietas por las que se colaba el frío de la soledad. Nalnish sabía que debía encontrar una forma de reparar lo que se había roto no solo por él, sino por sus hijos, cuyo futuro se desdibujaba bajo la sombra de su pena. No buscaba un reemplazo para el amor perdido, pues sabía que tal cosa era imposible. Buscaba una chispa, un nuevo propósito que pudiera reavivar las brasas moribundas de su hogar y enseñar a su familia a vivir de nuevo, a sanar juntos. La decisión de Nalnish de viajar al pueblo cercano no fue impulsiva, sino el resultado de noches de insomne contemplación, de buscar en el patrón de las estrellas una guía que la tierra parecía negarle. Fue allí, en la polvorienta plaza central, donde convergían las vidas y los destinos, donde escuchó los rumores de una subasta, una transacción tan común como cruel en aquellos tiempos. No era ganado ni tierras lo que se ofrecía al mejor postor, sino vidas humanas, 3 hermanas jóvenes, Clara, María y Esperanza, arrojadas a las fauces de la desgracia por las deudas y la depravación de su padrastro.
El pregonero, un hombre de rostro curtido y voz de lija, las exhibía como si fueran mercancía, enumerando sus supuestas virtudes con una crudeza que helaba la sangre. La multitud, una amalgama de rancheros, buscavidas y curiosos, las observaba con una mezcla de lascivia y lástima. Pero donde ellos veían objetos, Nalnish vio algo más. En los ojos de las tres jóvenes, a pesar del miedo y la humillación que luchaban por ocultar, percibió un destello de resistencia, una dignidad indomable que se negaba a ser extinguida. En Clara la mayor vio la fortaleza protectora de una loba acorralada. En María, la del medio, una calma profunda y observadora, como un río que esconde su poder bajo una superficie serena. Y en Esperanza, la más joven, una llama de espíritu vibrante que se resistía a ser sofocada. Fue en ese instante que su propósito se cristalizó. No era un capricho ni un acto de caridad impulsiva. Era una resonancia, un reconocimiento del dolor ajeno que reflejaba el suyo propio. Levantó la mano, su figura imponente acallando los murmullos de la multitud, y con una voz firme que no admitía réplica, hizo una oferta que superaba con creces cualquier otra. No estaba comprando sirvientas, estaba comprando su libertad. Nalnish pagó el precio sin regatear, su rostro impasible ocultando la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Aquel día, en aquella plaza, no solo cambió el destino de tres hermanas, comenzó a tejer, sin saberlo, el nuevo destino de su propia familia. El viaje de regreso a la hacienda se hizo en un silencio cargado de incertidumbre. Las tres hermanas, sentadas en la parte trasera de la carreta, se aferraban unas a otras, como si temieran que el viento pudiera separarlas, sus miradas alternando entre el imponente apache que guiaba los caballos y el paisaje desconocido que se desplegaba ante ellas. Cada crujido de las ruedas sobre el camino de tierra era un latido de ansiedad en sus pechos. ¿Qué les depararía el futuro? Habían simplemente cambiado una jaula por otra, un amo cruel por uno desconocido. La promesa de un hogar, susurrada por Nalnish tras la subasta, sonaba a un eco lejano y frágil en sus oídos, acostumbrados a las promesas rotas y a las palabras envenenadas. Al llegar a la hacienda, un rancho próspero y cuidado que se extendía por un valle fértil, fueron recibidas no con cadenas, sino con la promesa de un techo y un plato de comida. «Esta es su casa ahora», dijo Nalnish, su voz grave pero desprovista de la dureza que ellas esperaban. «No son mis sirvientas, son mis protegidas. Aquí encontrarán refugio, no servidumbre». Las palabras, aunque sencillas, eran tan revolucionarias para ellas que apenas podían comprender su significado. Les asignó una pequeña casa de adobe cerca de la principal, un espacio propio donde podrían mantener su unidad, un santuario para su hermandad. Les proveyó de ropas limpias y alimentos, pero más importante aún, les dio espacio, permitiéndoles respirar, observar y procesar el cataclismo que había sacudido sus vidas. No había órdenes, ni exigencias, ni miradas lascivas. Solo una distancia respetuosa y una oferta de seguridad que era tan desconcertante como bienvenida. Las hermanas, por primera vez en años, se encontraron en un lugar donde no se esperaba que pagaran por su existencia con su cuerpo o su espíritu. La libertad, sin embargo, era un idioma extranjero que apenas comenzaban a balbucear, y la sombra de su pasado era larga y oscura, proyectando dudas sobre la inesperada luz que había aparecido en su camino. La acogida por parte de los hijos de Nalnish, sin embargo, fue tan gélida como cálido había sido el recibimiento de su padre. Taza y Goya, criados en el orgullo de su linaje y en el dolor reciente de su pérdida, veían a las tres hermanas no como refugiadas, sino como intrusas. Sus miradas eran lanzas afiladas de desconfianza. Sus palabras, cuando las había, eran cortantes y distantes. Para ellos, estas extrañas eran un recordatorio tangible del cambio, una presencia que alteraba la frágil y melancólica paz que se había instalado en la hacienda tras la muerte de su madre.
¿Qué pretendía su padre al traer a estas mujeres a su hogar? ¿Acaso buscaba reemplazar lo irreemplazable, llenar un vacío sagrado con la presencia de desconocidas? La hostilidad era palpable en cada gesto. Si las hermanas intentaban ayudar en las tareas, se encontraban con un muro de resistencia silenciosa. Si ofrecían una palabra amable, era recibida con un gruñido o una mirada de desdén. Los jóvenes veían en ellas una amenaza a la memoria de su madre, un insulto a su luto. Taza, el mayor, era el más abierto en su rechazo. Su dolor, aún fresco y sangrante, se había transformado en una armadura de ira, y las hermanas eran el blanco perfecto para su resentimiento. Goya, más joven y observador, seguía el ejemplo de su hermano, aunque en sus ojos, a veces, se vislumbraba una chispa de curiosidad, rápidamente extinguida por la lealtad a su dolor compartido. Las hermanas, acostumbradas a la crueldad, reconocieron los signos del rechazo y se replegaron en sí mismas, creando una fortaleza de silencio y mutuo apoyo. Su pequeña casa se convirtió en su único refugio seguro, un lugar donde podían susurrar sus miedos y compartir sus frágiles esperanzas lejos de las miradas acusadoras de los hijos de su benefactor. La hacienda que Nalnish les había ofrecido como un hogar se sentía más como un territorio en disputa, un campo de batalla emocional donde cada día era una lucha por encontrar su lugar. Fue en medio de esta tensión, en el crisol de la desconfianza y el miedo, donde la verdadera naturaleza de Nalnish comenzó a revelarse no a través de grandes discursos, sino de pequeños actos de una bondad tan profunda y inesperada que desarmaba. Las hermanas, condicionadas por una vida de abusos, esperaban la inevitable caída de la máscara, el momento en que su benefactor revelaría sus verdaderas intenciones. Pero ese momento nunca llegó. En su lugar, presenciaron una serie de gestos que contradecían todo lo que habían aprendido a temer de los hombres. Observaron cómo Nalnish hablaba a sus caballos con una ternura que nunca habían recibido, cómo cuidaba de la tierra con un respeto casi religioso, y cómo, a pesar de su propio y abrumador dolor, encontraba la fuerza para ser un pilar para otros. Un día, Esperanza, la más pequeña, tropezó y se hirió la rodilla. Antes de que pudiera reprimir el sollozo, anticipando un regaño por su torpeza, Nalnish estaba a su lado. Con manos sorprendentemente gentiles para un hombre de su tamaño y reputación, limpió la herida y la vendó con hierbas medicinales. Su toque tan ligero como una pluma, su voz un murmullo tranquilizador. En otra ocasión encontró a María fascinada por un libro de botánica que había pertenecido a su esposa. En lugar de arrebatárselo, se sentó con ella y, con una paciencia infinita, le explicó los nombres y las propiedades de las plantas, compartiendo un conocimiento que era sagrado para él. Con Clara, la más recelosa, su enfoque fue diferente. No la presionó para que hablara, pero se aseguró de que nunca le faltara nada, dejando a menudo una manta extra en su puerta durante las noches frías o un trozo de pan recién horneado. Cada uno de estos actos era una gota de agua sobre la piedra endurecida de sus corazones, erosionando lentamente años de desconfianza. Comenzaron a entender que Nalnish no era como los demás. Su poder no residía en la dominación, sino en la protección. Su carácter, forjado en la sabiduría apache y templado por el amor y la pérdida, era el de un guardián, un hombre cuya amabilidad no era una debilidad, sino la manifestación de su inmensa fuerza interior. Esta revelación fue un faro de esperanza, la primera señal de que, quizás, realmente habían encontrado un lugar seguro en el mundo. La presencia de las hermanas, inicialmente una fuente de discordia, comenzó a obrar una transformación silenciosa y profunda en la hacienda, como la lluvia mansa que sin hacer ruido devuelve la vida a la tierra reseca. Su resiliencia, su capacidad para encontrar pequeños momentos de alegría a pesar de su pasado, comenzó a permear la atmósfera de luto. Esperanza, con su espíritu indomable,
A menudo llenaba el aire con canciones en voz baja, mientras trabajaba en el pequeño jardín que Nalnish les había cedido. Su melodía, al principio tímida, se fue haciendo más fuerte, y poco a poco se convirtió en la banda sonora de un renacer. María, con su naturaleza tranquila y su afinidad por las plantas, empezó a revivir el herbario de la difunta esposa de Nalnish, no como un reemplazo, sino como un homenaje. Su cuidado y conocimiento devolvieron el color y la fragancia al jardín, y con ellos un soplo de vida a la casa. Clara, siempre vigilante y práctica, demostró ser una administradora nata, encontrando maneras de organizar y mejorar las rutinas de la hacienda con una eficiencia silenciosa que no pasó desapercibida. A su vez, la seguridad y la estabilidad que les ofrecía Nalnish comenzó a sanar sus propias heridas. El miedo constante que había sido su compañero de vida empezó a retroceder, reemplazado por una sensación de paz que nunca habían conocido. Ya no saltaban ante cada sombra ni se encogían ante una voz alzada. Sus hombros, antes encorvados por el peso de la opresión, comenzaron a enderezarse. La sanación era un proceso recíproco. Los hijos de Nalnish, aunque todavía reacios, no pudieron evitar notar el cambio. Veían a su padre sonreír, una sonrisa pequeña y fugaz, al escuchar cantar a Esperanza. Observaban la gratitud en sus ojos cuando María le ofrecía una infusión para sus dolores de cabeza. Notaban la paz que parecía asentarse en la casa gracias al orden silencioso de Clara. La presencia de las hermanas no estaba borrando la memoria de su madre, sino que estaba llenando la casa de una nueva forma de vida, una que permitía que el dolor y la esperanza coexistieran. La hacienda, que había sido un mausoleo de recuerdos, se estaba convirtiendo lentamente en un hogar de nuevo, un lugar donde dos familias rotas, unidas por el destino, comenzaban a curarse mutuamente. Pieza por pieza, los muros de la desconfianza, aunque altos y sólidos, no pueden resistir para siempre el asedio constante de la bondad y la convivencia. El primer deshielo ocurrió entre Goya y Esperanza, el hijo menor de Nalnish, cuya curiosidad a menudo superaba su resentimiento. Se encontró cada vez más atraído por la risa contagiosa de la hermana menor. Un día, mientras ella intentaba sin éxito alcanzar una fruta de un árbol alto, él, con un suspiro de fingida exasperación, la ayudó. Ese simple acto de cortesía abrió una pequeña brecha en la muralla que los separaba. Pronto, sus interacciones se volvieron más frecuentes, llenas de bromas juguetonas y conversaciones tímidas. Esperanza le enseñó canciones de su tierra, y Goya, a cambio, le mostró los senderos secretos que serpenteaban por las colinas que rodeaban la hacienda. A través de ellos, una amistad genuina comenzó a florecer, inyectando una dosis de ligereza y alegría en el ambiente solemne de la casa. La relación entre Taza y Clara fue más lenta y compleja, una danza cautelosa de dos almas orgullosas y heridas. Taza, consumido por la responsabilidad de proteger el legado de su madre, veía a Clara como una usurpadora. Sin embargo, no podía ignorar su fuerza, su competencia y la feroz devoción con la que protegía a sus hermanas, un reflejo de su propio instinto protector. La admiración a regañadientes comenzó a reemplazar a la hostilidad. El punto de inflexión llegó durante una tormenta repentina que amenazó con dispersar a una parte del rebaño. Sin dudarlo, Clara montó a caballo y se lanzó a la lluvia torrencial junto a Taza, trabajando codo a codo con él para reunir a los animales descarriados. En la adversidad compartida, en el barro y el viento, se vieron el uno al otro no como enemigos, sino como iguales. Un respeto mutuo nació en ese momento, sentando las bases de un afecto más profundo. María, con su naturaleza apacible, se convirtió en el puente silencioso entre los dos grupos. Su calma era un bálsamo, y su habilidad para escuchar sin juzgar la convirtió en una confidente tanto para sus hermanas como, sorprendentemente, para Nalnish y sus hijos. Los lazos se estaban formando,
no a través de grandes declaraciones, sino en la urdimbre de la vida cotidiana, en las comidas compartidas, en el trabajo conjunto bajo el sol, en las miradas de entendimiento que cruzaban el patio. La hacienda ya no albergaba a dos facciones enfrentadas, sino a los frágiles comienzos de una nueva y única familia. Justo cuando la paz parecía haber echado raíces firmes en la hacienda, el pasado extendió su garra venenosa para arrastrar a las hermanas de vuelta al infierno. La llegada de un jinete solitario, portador de una carta, fue el presagio de la tormenta. El sobre, sellado con un emblema tosco, estaba dirigido a Nalnish, pero su contenido era una sentencia para Clara, María y Esperanza. La misiva provenía de Jeremiah Hobbs, su padrastro, el arquitecto de sus pesadillas. Con una arrogancia que resumaba en cada trazo de tinta, Hobbs exigía el retorno de su propiedad. Alegaba que la transacción había sido ilegal, que las hermanas le pertenecían por ley y por sangre, aunque no compartiera ninguna con ellas. Amenazaba con recurrir a las autoridades, con usar la fuerza, si era necesario, para recuperarlas. El papel temblaba en las manos de Clara mientras leía las palabras en voz alta, su voz quebrándose con un terror que creía haber dejado atrás. El color desapareció de los rostros de María y Esperanza, sus ojos reflejando el pánico de un animal que vuelve a oír los pasos de su cazador. La carta no era solo una amenaza legal, era un recordatorio brutal de su impotencia pasada, una cadena invisible que tiraba de ellas, amenazando con arrastrarlas de nuevo a la oscuridad. Nalnish, al ver su angustia, sintió una oleada de furia protectora tan intensa que le hizo apretar los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El frágil santuario que había construido para ellas y para su propia familia estaba siendo profanado. La amenaza no era solo contra las hermanas, era un ataque directo a su honor, a su promesa y a la nueva vida que todos estaban empezando a construir juntos. La llegada de esa carta fue como una piedra arrojada a un lago en calma, sus ondas expansivas de miedo y conflicto amenazando con ahogar la incipiente felicidad de la hacienda. El pasado, que habían intentado enterrar bajo capas de esperanza y normalidad, había vuelto para reclamar su tributo, y la verdadera prueba de su nueva familia estaba a punto de comenzar. El ultimátum de Jeremiah Hobbs rompió el dique de silencio que las hermanas habían construido alrededor de su pasado. Ante la mirada preocupada de Nalnish y sus hijos, que ahora las veían no como extrañas, sino como parte de su círculo de protección, la verdad finalmente se derramó, torrencial y dolorosa. Con la voz entrecortada por sollozos reprimidos, Clara, como la hermana mayor que siempre había cargado con el peso del mundo sobre sus hombros, comenzó a relatar la crónica de su sufrimiento. Habló de la explotación incesante, de cómo Hobbs las había tratado como esclavas en su propia casa, vendiendo su trabajo y su inocencia por unas cuantas monedas para saciar su sed de alcohol y juego. Describió la humillación constante, las palabras crueles que las despojaban de su humanidad día tras día, la atmósfera de miedo que impregnaba cada rincón de su existencia. Luego, en un susurro apenas audible, la confesión más oscura salió a la luz. María, con lágrimas silenciosas surcando su rostro, habló del abuso, de las visitas nocturnas de Hobbs a sus habitaciones, de sus manos sucias y su aliento fétido, del terror paralizante que las dejaba mudas y rotas. Cada palabra era una astilla de vidrio, desgarrando el velo de normalidad que habían intentado tejer a su alrededor. Revelaron cómo las había aislado del mundo, amenazándolas para que nunca hablaran, convenciéndolas de que nadie las creería, de que su deshonra era una mancha imborrable. Esperanza, la más joven, habló del espíritu que él había intentado aplastar, de cómo le había robado la risa y la había reemplazado por una vigilancia temerosa. Al escuchar su testimonio,
La hostilidad inicial de Taza y Goya se disolvió por completo, reemplazada por una empatía cruda y una furia justiciera. Vieron la verdadera dimensión de la valentía de estas jóvenes, que habían sobrevivido a un infierno que ellos apenas podían imaginar. La confesión no solo expuso la monstruosidad de Hobbes, también forjó un nuevo y poderoso vínculo entre todos los presentes. Su dolor ya no era solo suyo, ahora era compartido, y en ese acto de compartir, la familia de Nalnish encontró una causa común, una razón inquebrantable para luchar. La respuesta de Nalnish a la desgarradora confesión de las hermanas no fue de compasión pasiva, sino de una resolución tan firme e inamovible como las rocas de su tierra natal. Se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra de protección sobre las tres jóvenes acurrucadas. Miró a cada una de ellas a los ojos y luego a sus propios hijos, y pronunció un juramento que resonó en la habitación con la solemnidad de un trueno lejano. «Ese hombre no volverá a ponerles una mano encima», dijo. Su voz era un gruñido bajo y controlado, cargado de una promesa de violencia contenida. «Esta es su casa ahora. Ustedes son de nuestra familia, y nosotros protegemos a los nuestros». No había duda en sus palabras, ni vacilación en su mirada. Era una declaración de guerra. Taza, de pie junto a su padre, asintió con una determinación feroz. La ira que antes había dirigido hacia las hermanas, ahora tenía un nuevo y merecido objetivo. «Lucharemos», afirmó, su mano descansando instintivamente sobre el mango del cuchillo que llevaba al cinto. «No las entregaremos, nunca». Goya, aunque más joven, se hizo eco de la misma convicción, su rostro endurecido por una madurez recién descubierta. La decisión fue unánime, instantánea y absoluta. No habría negociación, ni huida, ni sumisión. Se quedarían y lucharían. La hacienda, su hogar, se convertiría en su fortaleza. Nalnish comenzó a trazar un plan, su mente estratégica evaluando sus recursos y anticipando los movimientos de Hobbes. Envió a Goya a buscar el apoyo de viejos amigos en las comunidades cercanas, hombres y mujeres en los que podía confiar. Taza se encargó de revisar las armas y fortificar los puntos vulnerables de la propiedad. Las hermanas, aunque todavía temblorosas, sintieron una nueva fuerza crecer en su interior. Por primera vez en sus vidas no estaban solas en su lucha. Tenían defensores, una familia dispuesta a arriesgarlo todo por ellas. La promesa de protección de Nalnish no era solo una palabra, era un escudo forjado en el fuego de la lealtad y el honor, y bajo ese escudo encontraron el coraje para levantar la cabeza y enfrentar la oscuridad que se avecinaba. La amenaza de Jeremiah Hobbes no tardó en materializarse. Apenas unos días después de la llegada de la carta, una nube de polvo en el horizonte anunció su llegada. No venía solo. Lo flanqueaban un puñado de matones a sueldo, hombres de rostros crueles y miradas vacías, y, para dar una apariencia de legitimidad a su vil empresa, un sheriff corrupto cuyo brillo en los ojos delataba que su lealtad no estaba con la ley, sino con la moneda. Se detuvieron frente a la entrada de la hacienda, una comitiva de buitres esperando para reclamar su carroña. Hobbes, un hombre corpulento y de aspecto descuidado, desmontó con una sonrisa de suficiencia, agitando un documento en la mano. «He venido a reclamar lo que es mío, Apache», gritó, su voz impregnada de un desprecio que iba más allá del asunto en cuestión. «Tengo la ley de mi lado. Estas chicas son mi responsabilidad». Nalnish salió a su encuentro, flanqueado por sus dos hijos, sus rostros tan impasibles como máscaras de piedra. «Ellas no son propiedad de nadie», respondió Nalnish. Su calma era un contraste escalofriante con la bravuconería de Hobbes, y no irán a ninguna parte. El sheriff, hinchado de una autoridad que no le correspondía, dio un paso al frente. «Esto es un asunto legal, Nalnish. No interfieras. Tenemos una orden para recuperar a las menores». Pero Nalnish no se movió. Sabía que sus órdenes eran tan falsas como la justicia que pretendían representar.
El aire se cargó de una tensión eléctrica, el silencio solo roto por el relincho nervioso de los caballos y el viento que silbaba entre los edificios. Los matones de Hobbs deslizaron sus manos hacia sus armas, sus sonrisas convirtiéndose en muecas de anticipación. Laza y Goya imitaron el gesto, sus cuerpos tensos y listos para la acción. El enfrentamiento parecía inevitable, una explosión de violencia a punto de estallar bajo el sol implacable. Las hermanas, observando desde una ventana, se abrazaron con fuerza, el terror y la esperanza librando una batalla en sus corazones. Habían soñado con este momento de desafío, pero la realidad era mucho más aterradora. Su destino se estaba decidiendo en ese patio polvoriento, en el pulso entre la decencia de un hombre y la depravación de otro, justo cuando el primer matón desenvainaba su revólver y la violencia parecía a punto de desatarse, una nueva fuerza entró en escena, una que ni Hobbs ni sus hombres habían anticipado. Desde el camino que llevaba al pueblo apareció una procesión inesperada. No eran guerreros ni pistoleros, sino un grupo de mujeres lideradas por la matriarca del pueblo, Doña Carmen, una mujer de edad avanzada cuya espalda encorvada ocultaba una columna vertebral de acero. La habían alertado de la situación y, sin dudarlo, había reunido a las esposas, hijas y hermanas de la comunidad. Llegaron en silencio, portando no armas de fuego, sino las herramientas de su vida diaria: rodillos de amasar, azadas de jardín, pesadas sartenes de hierro. Se interpusieron entre el grupo de Hobbs y la familia de Nalnish, formando una barrera humana, un muro de faldas y determinación. Doña Carmen se plantó frente a Hobbs, sus ojos oscuros y penetrantes clavándose en los suyos sin una pizca de miedo. ¿Qué clase de hombre necesita pistoleros para enfrentarse a 3 niñas? Y preguntó. Su voz, aunque temblorosa por la edad, resonaba con una autoridad inquebrantable. Estas chicas han encontrado un hogar aquí, y este pueblo cuida de los suyos. No te las llevarás. Hobbs, desconcertado por esta intervención, intentó recuperar la compostura. Esto no es asunto de ustedes, viejas brujas. Espetó, pero su bravuconería sonaba hueca frente a la silenciosa condena de tantas miradas. El sheriff corrupto intentó imponer su autoridad, amenazando con arrestarlas por obstrucción, pero las mujeres no se inmutaron. Se mantuvieron firmes, unidas, sus rostros expresando una mezcla de desprecio y una furia fría que era mucho más intimidante que las amenazas de los hombres armados. La intervención de la comunidad fue un punto de inflexión. Demostró a las hermanas que no solo la familia de Nalnish estaba de su lado, sino que habían sido acogidas por todo un pueblo. Aquel acto de solidaridad, tan audaz e inesperado, transformó un enfrentamiento desigual en una declaración de principios. La justicia en esa frontera no siempre venía del cañón de una pistola o de la estrella de un sheriff, sino del coraje colectivo de la gente común, dispuesta a defender lo que es correcto. La escena en el patio de la hacienda era un testamento viviente al poder de la sororidad. Mientras los hombres de Hobbs vacilaban, desconcertados por esta falange de madres y esposas, la fuerza femenina de la comunidad tomó el control de la narrativa. No gritaron ni suplicaron. Hablaron con la fuerza tranquila de quienes conocen la diferencia entre la ley escrita en papel y la ley moral grabada en el corazón. Doña Carmen, actuando como su generala, se dirigió directamente al sheriff. «Conozco a tu esposa, Samuel», dijo con una calma glacial. «¿Sabe ella que usas tu placa para ayudar a un monstruo a reclamar a las niñas que abusaba? ¿Qué pensará la gente de este pueblo cuando se enteren de que defendiste a un cobarde en lugar de a sus víctimas?» Cada palabra era un golpe certero, despojando al sheriff de su falsa autoridad y exponiendo su corrupción ante los ojos de sus vecinas. Otra mujer, la esposa del herrero, una mujer de brazos fuertes y mirada directa, se enfrentó a uno de los matones. «Yo te he visto en la iglesia a ti. ¿Es este el trabajo que Dios quiere que hagas?»
¿Aterrorizar a niñas indefensas por un puñado de monedas? La vergüenza, un arma más potente que cualquier bala, comenzó a hacer efecto. Los matones, acostumbrados a la violencia y al miedo, no sabían cómo reaccionar ante esta confrontación moral. Miraban a Hobbes en busca de instrucciones, pero él mismo estaba paralizado por la furia y la humillación. Las mujeres no solo estaban defendiendo a las hermanas, estaban defendiendo el alma de su comunidad, trazando una línea indeleble en la arena. Estaban demostrando que la crueldad y el abuso no serían tolerados en su territorio, no mientras ellas tuvieran aliento para oponerse. La fuerza de estas mujeres no residía en la violencia física, sino en su unidad inquebrantable, en su coraje para hablar en nombre de la decencia y en su profunda comprensión del sufrimiento que solo una mujer puede infligir a otra. En ese momento, Clara, María y Esperanza, observando desde la ventana, comprendieron algo fundamental. Habían encontrado no solo una familia, sino una hermandad, un ejército de protectoras que luchaban por ellas con un arma que Hobbes nunca podría comprender: la empatía. El enfrentamiento, aunque no llegó a la violencia, dejó una cosa clara: Jeremiah Hobbes no se rendiría fácilmente. Derrotado por la humillación pública, pero no por la fuerza, se retiró con sus hombres, lanzando una última amenaza cargada de veneno: volveré, y cuando lo haga, no habrá un ejército de viejas para salvarlos. La calma que siguió a su partida fue tensa y precaria. Esa noche, Nalnish reunió a todos en la sala principal de la hacienda. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en los rostros serios de su nueva y ampliada familia. La pregunta que flotaba en el aire era pesada y urgente: ¿qué hacer ahora? La opción más segura, la más lógica, sería huir. Vender la hacienda, tomar lo que pudieran y desaparecer en la vasta extensión del territorio. Empezar de nuevo en un lugar donde el nombre de Hobbes no fuera más que un mal recuerdo. Sería la decisión prudente, la que garantizaría su seguridad. Pero mientras Nalnish exponía esta posibilidad, vio la mirada en los ojos de Clara, María y Esperanza. Vio el miedo, sí, pero también vio una nueva y feroz determinación. Habían pasado toda su vida huyendo, escondiéndose, viviendo a merced de la crueldad de otros. Aquí, por primera vez, habían encontrado un hogar, una comunidad que las defendía, una familia que las amaba. Huir ahora sería traicionar no solo a sus protectores, sino a la nueva fuerza que había nacido en ellas. Fue Clara quien habló primero, su voz temblorosa pero firme. «No quiero huir más», dijo, su mirada encontrando la de Tasa. «Este es nuestro hogar. Si huimos, él gana. Siempre estará cazándonos». María y Esperanza asintieron, sus rostros reflejando la misma resolución. Y entonces Tasa, hablando por él y por su hermano, selló su destino. «Nos quedamos», dijo, su voz resonando con el juramento de su padre. «Esta tierra es nuestra, esta familia es nuestra, lucharemos por ella». La decisión fue unánime. No era una elección hecha desde la imprudencia, sino desde un profundo sentido de pertenencia y justicia. Ya no eran un grupo de individuos rotos, sino una unidad forjada en la adversidad. Decidieron quedarse y luchar, no solo por su supervivencia, sino por su derecho a existir, a amar y a construir un futuro en el único lugar que habían aprendido a llamar hogar. Los días que siguieron a la decisión de luchar transformaron la hacienda en un campamento fortificado. Bajo la guía de Nalnish, cada miembro de la familia, nueva y antigua, encontró su propósito en la defensa de su hogar. Tasa y Goya, utilizando el conocimiento de las tácticas apaches de su padre, prepararon trampas y puntos de vigilancia en los alrededores, convirtiendo el terreno familiar en una ventaja estratégica. Las hermanas, lejos de ser damiselas en apuros,
se convirtieron en una parte integral de la defensa. Clara, con su mente organizada, se encargó del racionamiento de los suministros y de la logística, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para resistir un asedio. María, usando su conocimiento de herboristería, preparó vendajes y medicinas, anticipando las heridas que la batalla podría traer. Esperanza, a pesar de su juventud, se convirtió en una vigilante incansable, sus ojos agudos detectando cualquier movimiento sospechoso desde el techo de la casa. La comunidad, fiel a su palabra, también brindó su apoyo. El herrero forjó puntas de flecha y reforzó las puertas, mientras que otros rancheros vecinos, amigos de Nalnish, enviaron a sus hijos mayores para unirse a la defensa, formando una pequeña pero decidida milicia. La batalla llegó al anochecer, como una bestia que prefiere la oscuridad. Hobbs regresó con un grupo más grande de mercenarios, hombres sin escrúpulos, atraídos por la promesa de un pago fácil. El ataque fue brutal y directo, una lluvia de balas contra los muros de adobe de la hacienda. Pero se encontraron con una resistencia feroz e inesperada. Desde las ventanas y el techo, los defensores respondieron con fuego certero. Nalnish, Taza y Goya se movían con una precisión letal, sus disparos encontrando su blanco en la oscuridad. Los aliados de la comunidad mantenían a raya a los atacantes, obligándolos a buscar cobertura. Las hermanas recargaban los rifles, pasaban municiones y cuidaban de los heridos, sus manos firmes a pesar del estruendo ensordecedor de la batalla. El enfrentamiento se prolongó durante horas. Una sinfonía caótica de disparos, gritos y el olor acre de la pólvora. No era una batalla por la tierra o el dinero, era una guerra por el alma de una familia, una lucha desesperada por proteger la frágil llama de la esperanza contra el viento huracanado del odio. La batalla en la hacienda rugía con una furia desesperada. Los defensores, aunque superados en número, luchaban con el coraje de quienes no tienen nada que perder y todo por proteger. Sin embargo, la munición comenzaba a escasear y el cansancio a hacer mella en sus cuerpos. Hobbs, sintiendo la balanza inclinarse a su favor, ordenó a sus hombres un asalto final, decidido a tomar la hacienda por la fuerza y reclamar su propiedad antes del amanecer. Justo cuando la situación parecía más sombría, cuando la primera puerta comenzaba a ceder bajo los golpes de un ariete improvisado, un nuevo sonido se unió al estruendo de la batalla. El toque claro y penetrante de una corneta militar, seguido por el galope atronador de docenas de caballos. En la cresta de la colina, recortados contra el cielo del alba, apareció un destacamento de la caballería de los Estados Unidos, liderado por un Marshal Federal de rostro severo y bigote impecable. Alguien, previendo la escalada de violencia de Hobbs, había enviado un mensajero en busca de la verdadera ley. La llegada de las autoridades federales cambió el curso de la batalla instantáneamente. Los mercenarios de Hobbs, que no tenían reparos en luchar contra rancheros, no estaban dispuestos a enfrentarse al ejército. Arrojaron sus armas y se rindieron, sus rostros una mezcla de sorpresa y resignación. Hobbs, atrapado entre la hacienda que no pudo tomar y la ley que no podía corromper, intentó huir, pero fue rápidamente interceptado y derribado de su caballo. El Marshal, con una eficiencia fría, lo arrestó a él y al sheriff corrupto, no por las acusaciones de abuso, que serían difíciles de probar, sino por cargos federales de insurrección armada, asalto a la propiedad y conspiración. Mientras le ponían los grilletes, Hobbs lanzó una última mirada de odio puro hacia las hermanas, que ahora salían de la casa, seguras y protegidas. Pero su poder se había desvanecido. Era solo un hombre patético y derrotado. El triunfo de la justicia no fue silencioso.
Fue el sonido del amanecer, el canto de los pájaros regresando a los árboles y el suspiro colectivo de alivio de una familia y una comunidad que habían arriesgado todo y lo habían ganado. Con Jeremiah Hobbs encarcelado y enfrentando una larga condena en una prisión federal, una paz profunda y duradera finalmente se asentó sobre la hacienda. El aire, antes cargado de miedo y anticipación, ahora se sentía ligero y limpio, lleno de la promesa de un futuro sin sombras. El nuevo comienzo no fue un evento único, sino un proceso gradual de reconstrucción, tanto física como emocional. La comunidad ayudó a reparar los daños de la batalla. Cada clavo martillado y cada adobe reemplazado era un símbolo de su solidaridad. Pero la verdadera reconstrucción ocurrió en el interior de las personas. Las hermanas, por primera vez en sus vidas, pudieron respirar sin el peso constante del miedo. Comenzaron a soñar de nuevo, a hacer planes, a imaginar una vida que no estuviera definida por la supervivencia, sino por la elección. Esperanza recuperó su risa, que ahora resonaba libremente por toda la hacienda. María encontró consuelo y propósito en su jardín, que se convirtió en un santuario de sanación no solo para ella, sino para todo el que lo visitaba. Clara, liberada de la carga de la vigilancia constante, permitió que su naturaleza más suave y cálida emergiera, su sonrisa transformando su rostro. La familia de Nalnish también encontró su propio renacer. El luto por su esposa y madre nunca desaparecería por completo, pero ya no era una fuerza paralizante. La lucha compartida y la victoria les habían dado un nuevo propósito, un recordatorio de que la vida, a pesar de sus tragedias, siempre encuentra la manera de continuar y florecer. Nalnish, al ver a sus hijos interactuar con las hermanas, no como extraños, sino como hermanos y amigos, sintió que el espíritu de su hogar había sido restaurado. La hacienda ya no era un lugar de dolor, sino un testimonio de la resiliencia, un lugar donde las cicatrices eran visibles, pero donde también lo era la fuerza que habían demostrado para sanar. El futuro se extendía ante ellos como el vasto cielo de Nuevo México, claro, abierto y lleno de infinitas posibilidades. Los lazos forjados en el fuego de la adversidad se profundizaron y solidificaron con el tiempo, transformando la improbable alianza en una familia en el sentido más verdadero de la palabra. La conexión entre Taza y Clara, nacida del respeto mutuo y la lucha compartida, floreció en un amor profundo y sereno. Se entendían sin necesidad de palabras, reconociendo en el otro la misma fuerza, la misma lealtad y el mismo corazón protector. Su matrimonio, celebrado un año después de la batalla, no fue solo la unión de dos personas, sino la consolidación de la familia que habían elegido construir juntos. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa, una mezcla de tradiciones apaches y de la frontera, celebrada en el corazón de la hacienda y presenciada por toda la comunidad que los había defendido. Al ver a su hijo mayor casarse con la joven que había llegado a su hogar como una refugiada aterrorizada, Nalnish sintió una abrumadora sensación de plenitud. No había reemplazado a su difunta esposa, pero había honrado su memoria al volver a llenar su hogar de amor y vida. El concepto de familia elegida se convirtió en el pilar de su existencia. Demostraron que los lazos de afecto, lealtad y elección podían ser tan fuertes, si no más, que los de la sangre. La hacienda se convirtió en un crisol, donde diferentes orígenes y pasados se fundían para crear algo nuevo y más fuerte. La unión de Clara y Taza fue el sello final de esta transformación, el símbolo viviente de que el hogar no es el lugar donde naces, sino el lugar donde te encuentran, te aceptan y luchan por ti. Su amor era un testamento de que de las cenizas del dolor y el abuso podía surgir no solo la supervivencia, sino una felicidad profunda y duradera.
El legado de la increíble historia del viudo apache y las tres hermanas no se limitó a los confines de la hacienda, sino que se extendió como las raíces de un árbol fuerte, nutriendo a toda la comunidad. Cada una de las hermanas, ahora libres para perseguir sus propios destinos, eligió un camino que transformaría el futuro de muchos. María, cuya afinidad por la naturaleza y la sanación se había profundizado, dedicó su vida al estudio de la herboristería, aprendiendo tanto de los conocimientos apaches de Nalnish como de los libros de Doña Carmen. Se convirtió en la curandera del pueblo, una mujer de sabiduría y compasión cuya reputación trascendió las fronteras del territorio. Su jardín no solo producía remedios para el cuerpo, sino que también era un lugar de paz para las almas atribuladas, un testimonio del poder sanador de la naturaleza y del cuidado. Esperanza, cuyo espíritu vibrante y sed de conocimiento nunca habían sido completamente aplastados, encontró su vocación en la educación. Con el apoyo de la familia y la comunidad, fundó la primera escuela de la región dedicada específicamente a las niñas, especialmente a aquellas que, como ella y sus hermanas, provenían de entornos vulnerables. Enseñaba no solo a leer y escribir, sino también a ser fuertes, a valorar su propia voz y a nunca permitir que nadie les arrebatara su dignidad. Su escuela se convirtió en un faro de empoderamiento, cambiando el destino de generaciones de mujeres jóvenes. Clara, junto a Tasa, se hizo cargo de la administración y expansión de la hacienda, convirtiéndola en un modelo de prosperidad y justicia. Implementaron prácticas laborales justas, ofrecieron refugio a quienes lo necesitaban y se aseguraron de que la riqueza generada por la tierra se compartiera con la comunidad que los había apoyado. Juntas, las tres hermanas, que habían llegado sin nada más que el trauma y la ropa que llevaban puesta, se convirtieron en pilares de su nueva sociedad. Su legado no fue de riqueza material, sino de sanación, conocimiento y justicia, una prueba duradera de que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por el impacto que tiene en la vida de los demás. Con el tiempo, la hacienda de Nalnish trascendió su propósito original para convertirse en algo mucho más grande, un símbolo de esperanza para toda la región. La historia de su transformación, del luto a la vida, del conflicto a la paz, de la desesperación a la redención, se contaba en voz baja alrededor de las fogatas y en las reuniones del pueblo. Se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio tangible de que la bondad y el coraje podían prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. La hacienda se ganó la reputación de ser un refugio. Familias que huían de la violencia, mujeres que escapaban de situaciones de abuso, niños huérfanos. En todos sabían que en el valle de Nalnish encontrarían una puerta abierta, un plato de comida caliente y, lo más importante, un lugar seguro donde sanar y empezar de nuevo. La familia, ahora un clan extenso y diverso, acogía a cada recién llegado no como una carga, sino como una adición a su tejido de resiliencia. El legado que estaban construyendo no era de ladrillo y mortero, sino de comunidad y compasión. Le mostraron que la verdadera riqueza de la frontera no estaba en el oro o la tierra, sino en la fortaleza de los lazos humanos. La historia del viudo apache que compró la libertad de tres hermanas se convirtió en una parábola sobre el poder de un solo acto de bondad para generar un cambio monumental. La hacienda se erigía como un monumento a la familia elegida, un faro que demostraba que de la unión de los rotos y los marginados podía surgir una comunidad capaz de cambiar no solo sus propias vidas, sino el futuro mismo del oeste. Y así, la subasta que duró un solo día dio origen a una leyenda que duraría por toda la eternidad. Una historia que nos enseña que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos con el corazón y defendemos con el alma. La vida de Nalnish, Clara, María y Esperanza es un poderoso recordatorio de que incluso en la frontera más salvaje,
La compasión puede ser el arma más afilada y la unidad, el escudo más resistente. Su legado nos deja una pregunta resonando en el alma. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ser el Nalnish en la vida de alguien y hemos mirado hacia otro lado? El poder de cambiar el mundo a menudo reside en un solo acto de coraje. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder que todos tenemos para hacer el bien, la mejor forma de honrar su memoria es compartiendo este video con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza nunca muere. Únete a nuestra comunidad de buscadores de historias suscribiéndote al canal, porque juntos seguiremos desenterrando las leyendas que nos enseñan lo que realmente significa ser humano. Y ahora no te vayas, porque la jornada no ha terminado. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y descubre otra increíble historia de justicia y redención que te dejará sin aliento.